Bueno, cuando alguien se rompe un brazo, ya sabes, vas al médico, te sacan una radiografía y la ves ahí. Claro, la línea blanca brillante en el hueso. Exacto. El médico señala esa fractura y dice, pues ahí está el problema. Es un diagnóstico, digamos, binario, limpio y de cierta forma reconfortante. Sí, porque lo puedes ver con tus propios ojos. Totalmente. Pero, a ver, cuando intentamos apuntar esa misma máquina de rayos X hacia la psique humana, pues el lente se quiebra por completo. Para entender la mente no nos sirven esas herramientas. No, para nada. Y de hecho por eso nuestra exploración profunda de hoy es tan especial. Así es. Hoy nos sumergimos en un documento súper fascinante que intenta resolver esto. Se llama el cuento Heptocubo. Ajá. Y fíjate, es básicamente un mapa cognitivo, pero disfrazado de fábula. Usa geometría tridimensional para, diagnosticar nuestros puntos ciegos emocionales. Texto llama una catedral del yo que está formada por 7 vitrales o 7 cubos. Y me encanta el contraste que tiene, porque en lugar de entregarnos, no sé, un manual clínico súper aburrido y árido, el autor usa arquetipos. Personajes y animalitos, sí. Exacto, para encarnar funciones neurológicas y psicológicas que son, la verdad, complejísimas. Te obliga a pensar en puras metáforas espaciales. Y la premisa, bueno, se establece desde la primerísima escena. Imagínate, una tarde dorada, súper tranquila. Ajá. Está la abuelita Yemita sentada bajo un árbol, tiene una tortuga durmiendo ahí en su regazo y está con un niño que es muy observador, el nieto ese. Sí, una escena súper pacífica, hasta que llega este personaje clásico, Nasruddin. Claro, y llega montando su burro, pero lo hace sentado al revés. Sí, mirando hacia la cola del animal. Los niños obviamente se mueren de risa. Pues sí, pero entonces Nasruddin lanza esta pregunta que de verdad define toda nuestra charla de hoy. Dice, ¿quién lleva a quién? ¿Yo al burro o el burro a mí? Es buenísima. Esa imagen tan cómica, encapsula el dilema central de la conciencia. Nos pasa todo el tiempo. Exacto. ¿Es nuestra tendencia a operar en piloto automático? Fíjate cuántas veces nuestra mente más reactiva, que sería el burro, toma las riendas mientras nuestra conciencia va sentada de espaldas, creyendo que tiene el control de todo. Sí, y para recuperar ese control, Nasruddin plantea un acertijo. Dice algo como, tengo 7 cuartos en mi casa, pero todos tienen la misma puerta. ¿Qué soy yo? Y la respuesta es el yo. Es la única entrada a esta catedral interna. Pero bueno, para construir cualquier catedral geométrica necesitas empezar por la base material, ¿no? Lógico, no puedes empezar por el techo. Y eso nos lleva directo al primer espacio de esta arquitectura, que es el vitral I. ¿La Tierra, o sea, el cuerpo. Sí. Y aquí se nos presenta al gran K, que es una figura inmensa, callada, como una montaña, y está acompañado por 2 animales. Un cóndor que lo observa todo desde arriba. Ajá. Y un lagarto que, siente la vibración de la tierra con el vientre. ¡Qué imagen tan potente! Y el gran K explica que este primer nivel es un cubo perfecto, 6 caras, 8 vértices y 12 aristas. Y, a ver, el texto no lanza estos números nada más porque sí. No, para nada. Los 8 vértices brillan con conceptos altísimos, o sea, verdad, belleza, bondad. Pero lo que ancla esto a la psicología del día a día son las 12 aristas. Que son las decisiones diarias, ¿no? Exacto, puedes verlas como las horas del día o los meses, pero en la práctica, cada arista es una bifurcación, una decisión inevitable. Claro. O sea, cuando caminas por el borde de un cubo y llegas a una esquina, pues la geometría te obliga a tomar una dirección. Tienes que girar. Sí, giras hacia el corazón, hacia la cabeza, o avanzas con puro coraje. El cuerpo es el vehículo que ejecuta esas direcciones en el espacio físico. Fíjate que el acertijo del gran K me parece, la radiografía perfecta de esta idea de la materia. Dice, tengo 6 caras y ninguna miente. Soporto todo sin moverme. Los niños me lanzan y siempre caigo con verdad. Es un dado. Es un dado, exacto. El cuerpo humano es ese dado que lanza la vida. Absorbe los golpes, se enferma, se cansa, envejece. Pero nunca miente. Nunca miente sobre lo que siente. Y las emociones de este cubo son, pues, primarias. Puro asombro, seguridad y gratitud por tener un cuerpo. Pero claro, a ver, un dado ahí inerte sobre una mesa es, materia muerta. Sí, no hace nada. Exacto.
Una estructura física rígida necesita algo que la habite, algo que le dé vida y dinamismo, un flujo. Y eso nos empuja al vitral 2. Ajá, el agua, el territorio puro de la emoción. Y aquí, fíjate, la textura del cuento cambia por completo. Entra un personaje nuevo, la gran S. Que tiene una voz como de río, ¿no? Sí, una voz como un río constante. Y acaricia a la tortuga, mientras el nieto S se imagina a un delfín saltando por ahí. Qué bonito. Este cubo, por lo que entiendo, representa la conectividad total. O sea, a diferencia de las decisiones superangulares del cuerpo, aquí el volumen fluye. Exacto. Cada arista toca otras dos caras de forma continua. Todo está conectado. Pero hay un momento clave aquí. Es cuando el niño, el nieto Sick, confiesa que cuando se enoja, siente que su cubo interno literalmente se rompe en pedazos. Uf, sí. Y la lección que le da la gran Sick aborda directo la regulación emocional. Le dice que no, que el cubo no se rompe. Solo cambia de forma. Exacto. El agua puede volverse hielo si hay depresión o vapor si hay ansiedad. Pero su esencia no se destruye. Y remata diciendo que el enojo es amor disfrazado de tempestad. Es bellísimo. Pero a ver, aquí tengo una pregunta. La analogía geométrica como que me hace ruido. Estamos hablando de un cubo, o sea, ángulos de 90 grados, matemáticas rígidas. Sí, superestructurado. ¿Cómo puede esa rigidez representar algo tan fluido e irracional como el agua y las emociones? Pues mira, el autor resuelve esa contradicción con un principio físico real, que se menciona en el texto. La isotropía. ¿Isotropía? A ver, explícame eso. Ya, imagina un vaso de agua transparente. Si tú dejas caer una sola gota de colorante rojo intenso, ¿qué pasa? Pues se esparce. Exacto, el colorante no se queda escondido en una esquinita del vaso haciendo un ángulo recto. Se difunde de manera uniforme y tiñe cada milímetro del agua. Ah, ya. Y eso es la isotropía en las emociones. Totalmente. El agua llena el recipiente por igual en todas direcciones. Lo que esto nos dice es que una emoción genuina, de verdad, nos inunda por completo. No la puedes encasillar. Claro, empuja todas las paredes del cubo al mismo tiempo. Por eso su acertijo dice, lloro de alegría, río de miedo. Exactamente. Una emoción sana lo tiñe todo. Bueno, entonces ya tenemos el dado físico y está lleno de este líquido, esta emoción pura. Pero si nos quedamos ahí, somos pura agua estancada. Y el agua estancada, pues, se pudre. Tal cual. Ese sentir necesita moverse, necesita idear un rumbo. Y de ahí pasamos al motor de la existencia. Pasamos de sentir a actuar y pensar. Es el vitral 3, el fuego, la acción. Ah, me encanta esta parte. Aquí entra el gran no, que es súper estruendoso, ¿no? Entra con un leoncito. Sí, y su nombre es genial, el gran no, porque siempre asociamos el no con ser negativos. Sí, con rechazo. Pero aquí el gran no le dice no a la parálisis. Le dice no al miedo que te congela. Y el concepto de cohesión aquí es brutal. Lo explica con el leoncito. O sea, cuando el león salta, no mueve una pata, luego lo piensa y luego mueve la cola. No, salta con todo su cuerpo unido. Patas, cola, corazón, todo al mismo tiempo. Totalmente. Y Nasruddin cuenta una historia súper chistosa ahí, de cómo fracasó intentando ir a la derecha con los pies, pero a la izquierda con la mente. Pues sí, y se cae frente a su burro. Es la imagen perfecta de la inacción y la falta de cohesión. O sea, es procrastinación pura. Por eso el acertijo de este vitral define el coraje como aquello que mueve la pieza antes de pensar. Las emociones aquí son pura valentía y determinación. Pero claro, el fuego a lo loco es un incendio. Una acción sin rumbo no sirve. Y ahí entra el vitral IV, el aire, el pensamiento. Y regresa la gran S. Regresa. Pero ahora trae una mariposa azul. Una mariposa. Y aquí la geometría se pone profunda. Hablan de la diagonal espacial, la que cruza el cubo por el centro. Sí, la matemática es la longitud de una arista multiplicada por la raíz cuadrada de 3. O sea, atraviesa la densidad del problema. Nasruddin lo compara con el alfil en el ajedrez, que cruza en diagonal buscando la profundidad. No se va por la orillita, no busca la ruta corta. Exacto. Pero, fíjate, lo más valioso de este vitral del pensamiento no es pensar más. Es el secreto que la abuelita Yemita le da al nieto ese. ¿El de la mudanza? Ajá.
Le dice que si un problema parece irresoluble dentro del cubo de la mente, no te quedes ahí dándote cabezazos. Simplemente te mudas a la habitación de al lado, al corazón o al cuerpo. Wow. A ver, déjame ver si entiendo. Esto es como reiniciar un celular cuando una aplicación se congela, ¿no? O sea, ¿cómo? Pues sí, a veces estás en una app y se traba. Y la solución no es picar la pantalla más fuerte. Cierto, cierras la app. Exacto. Sales de ese cubo. Si tienes un problema a las 3 de la mañana dándote vueltas en la cabeza, la solución no es pensar más, es salir al cubo físico, ir a caminar o hablarlo y activar el cubo emocional. Totalmente. Esa es la claridad mental real. Bueno, y ahora llegamos a una transición importante. O sea, ya vimos la acción y el pensamiento, que interactúan con lo físico. Pero ¿qué pasa con lo invisible? Lo que realmente transforma y nos conecta con lo oculto. Exacto. Y eso nos lleva al vitral B, el éter, la palabra. Y fíjate cómo entra el nieto C a este cubo. Entra y empieza a nombrar las cosas a su alrededor. El pájaro, el árbol. Y la magia geométrica aquí, te juro que me voló la cabeza. Es increíble. O sea, explican que si unes los centros de las 6 caras del cubo, se forma un octaedro brillante en el interior. Como una estrella de David tridimensional adentro. Ajá. Y dicen que nombrar bien un sentimiento, por ejemplo, decir tengo miedo en lugar de tengo odio, expande ese cubo interior. Porque la palabra encierra un silencio creador. El autor hace una referencia súper sutil a los hexagramas del I Ching aquí. Nombrar correctamente te da libertad, pero también responsabilidad. Sí, porque el acertijo advierte, la palabra vuela y no regresa. Y esto nos deja frente a la puerta del vitral 6, La intuición, el ojo interno. que está representado por un búho. Un búho que, fíjate, ve el tablero de ajedrez completo en la oscuridad total, sin siquiera mover los ojos. A ver, espera. Aquí tengo que hacer de abogado del diablo un segundo. Dime. Cuando leo esto de un búho que ve la oscuridad, intuición, digo, a veces esto suena un poco a magia, ¿no? Suena esotérico. Sí, o sea, ¿el documento trata la intuición como algo mágico? ¿O qué onda? No, para nada. Y qué bueno que lo preguntas, porque el autor, de hecho, se apoya en la precisión matemática para no caer en eso. ¿Cómo así? Pues mira, usa las simetrías. Un cubo tiene 24 rotaciones propias y 48 simetrías totales, ¿ok? Ajá, matemáticas, puras. Pero no importa cómo lo rotes, siempre se ve igual y su centro sigue en el mismo exacto lugar. Ah, ya veo por dónde vas. O sea, la intuición aquí no es adivinación. Es la capacidad brutal del subconsciente para encontrar ese mismo centro verdadero desde 24 ángulos diferentes de la vida. Sin necesidad de explicarlo racionalmente. Exacto. Es reconocer patrones. Como cuando escuchas una orquesta perfecta y de repente notas que algo está desafinado. Es armonía apoyada por el gran K. No es magia, es percepción profunda. Claro, el reconocimiento de patrones. ¡Wow! Bueno, ya visitamos 6 habitaciones distintas de esta casa. 6 vitrales. Ahora toca descubrir qué hay en el centro exacto de esta catedral. ¿Sí? El vitral séptimo, el centro o el campo. Y aquí la abuelita Yemita revela la arquitectura final. Explica que el séptimo cubo está justo en medio, súper protegido. Como el rey en el tablero de ajedrez. Tal cual. Y que acomoda los otros cubos alrededor. Arriba el éter, abajo el fuego, al frente el agua, atrás el aire, a la izquierda la tierra y a la derecha la intuición. Y ahí es donde el nieto usando su intuición, deduce algo que cambia todo. Deduce la cuarta dimensión. El hipercubo. Exactamente. Es un concepto matemático y filosófico asombroso. O sea, el heptocubo son esos 7 cubos que mencionaste, más el espacio esférico, digamos el aura o campo que los une a todos. O sea, 7 más 1 es igual a 8. Y nosotros somos ese octavo cubo. Somos la conciencia que contiene a todos los demás vitrales. Y ahí es donde entra el acertijo final de Nasruddin. Sí. Pregunta en voz alta. ¿Quién es el centro del tablero que no ocupa casilla? Y pasa lo inesperado. El burro habla. Por primera vez en la historia, el burro le responde a Nasruddin. Tú mismo. Y con eso entramos al epílogo musical que la verdad te pone la piel de gallina. Porque la gran revelación es que los 7 vitrales, o sea, los cubos, no están separados.
Son 7 notas de una misma canción. Exacto. El cuerpo es el do, las emociones el re, y así hasta llegar al yo real, que es el sí. Y el cierre del cuento es simplemente perfecto. Nasruddin por fin se baja del burro y ahora sí se sienta mirando hacia el frente. Aceptando que el burro, o sea, su mente, siempre supo quién iba al revés en realidad. Claro, la tortuga, la abuela y el gran K cierran los ojos. Y el nieto ese, por el contrario, los abre por completo. Y le dicen la frase final: tú no tienes un heptocubo, tú eres el heptocubo. Totalmente. Eres toda la estructura. Y bueno, a ver, para resumir todo este viaje, para quienes nos escuchan, esto no es solo un cuentito bonito, es una herramienta mental de altísimo nivel. Totalmente práctica. Sí, nos ayuda a compartimentar nuestra vida sin fragmentarnos. Si alguien siente parálisis, pues necesitas ir a tu cubo de fuego. Y si sientes demasiada rigidez, pues visitas tu cubo de agua. Exacto. Es un modelo brillante para evitar la sobrecarga informativa de nuestra propia mente. Y es súper necesario hoy en día. Pero, fíjate, no me quiero ir sin dejar una idea, una pequeña semilla para que la piensen. A ver, cuéntame. Porque después de ver todos estos materiales, me queda una duda muy provocadora. Si verdaderamente somos ese octavo cubo, esa conciencia de cuarta dimensión que simplemente observa a los otros 7 actuar, sentir y pensar, Ajá. ¿qué ocurre cuando esa conciencia intenta observarse a sí misma? Uf, esa es la gran pregunta. O sea, ¿puede el ojo interno de ese búho mirarse su propia pupila? ¿O será que estamos condenados a construir vitrales eternamente uno tras otro solo para poder ver el reflejo de nuestra propia luz? ¡Qué locura! Es para quedarse pensando toda la semana. Definitivamente. Y con eso los dejamos hoy. Nos vemos en el próximo Análisis Profundo.